En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, acabamos de escuchar el texto evangélico del día, en el que el Divino Maestro, luego de haberles predicado a los judíos el hermosísimo sermón llamado de la montaña, que está en San Mateo capítulo 5, va a continuar con esta frase tremenda: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Qué manera de iniciar, en cierto modo, la vida pública. No esperó, sino que inmediatamente los quiso advertir. Esta frase, como un eco, se puede ir repitiendo en la historia. Por eso me gustaría en esta ocasión hacer algunos reparos sobre la conveniencia por la cual nuestro Señor utilizó esta expresión para luego ver cómo se puede ir aplicando en la realidad. Guardaos de los falsos profetas. ¿Por qué utilizó este nombre nuestro Señor? ¿Por qué no dijo directamente si quería desenmascarar a los fariseos de la época? Guardaos de los maestros de la ley, fariseos, escribas. ¿Acaso en la época de nuestro Señor, y transportémonos en la historia, acaso en la época de nuestro Señor habían profetas? No abundaron en el Antiguo Testamento, pero habían desaparecido en su época. ¿Era conveniente que utilizara ese término? Parece que no. Sin embargo, como diría Santo Tomás, si nuestro Señor habló así, o si nuestro Señor obró de esa manera, ciertamente era lo mejor, lo más correcto. Entonces miremos, ¿por qué él utiliza el término profeta cuando ya no habían y quería advertir a sus oyentes? Un profeta es aquel que puede llegar a hablar de cosas futuras, que las puede dar como ciertas y que inclusive puede llegar a dar testimonio de lo que está diciendo con algún prodigio o con algún milagro. Por lo tanto, el aurea de un profeta es mucho mayor y era mucho mayor que la de un simple maestro de la ley. Así enseñara lo mismo, cosas en el orden natural, moral o espiritual, no se lo podía comparar. De modo tal que si nuestro Señor advierte del peligro de un profeta, cuánto más para aquellos que no tienen esa categoría y ese predicamento. Más aún, si leemos en las Escrituras Sagradas, en la Antigua Alianza, el libro del Deuteronomio traía unas advertencias muy importantes. Capítulo 3 leemos: si se levantara en medio de ti un profeta o un soñador de sueños que te anuncia una señal o un prodigio, aunque se cumpliera la señal o el prodigio del que habló, aunque se cumpliera, y te diga a ti, vamos tras otros dioses que tú no conoces y sirvámosle, no escucharás las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque simplemente os está probando Yahvé, vuestro Dios, para saber si realmente lo amáis con todo tu corazón, con toda vuestra alma. Id en pos de Yahvé vuestro Dios, a Él habéis de temer. Guardad sus mandamientos, escuchad su voz, servidle y allegaos a Él. Gran preocupación de nuestro Señor, gran advertencia
que luego sí, en su vida pública ya mucho más avanzada, va a reiterar esta materia, pero con otra figura. Él va a hablar del buen pastor y del mercenario. Ambos dos trabajan con las ovejas, pero uno con interés y el otro simplemente por el salario. Ha pasado la venida del Mesías, ha realizado su obra, ha fundado la iglesia y sus discípulos, sus apóstoles, han mantenido y han enseñado esta misma advertencia. Miremos a San Pablo cuando le escribe a sus hijos de los Gálatas. Aun cuando nosotros mismos, yo, San Pablo, Pedro, Juan, Santiago, cualquiera, aun cuando nosotros mismos, o incluso un ángel del cielo, os predicar un evangelio distinto al que os hemos predicado, que sea anatema, que esté excomulgado. La firmeza del apóstol, que advierte que si hay un ángel que viene a enseñar algo contrario, anatema sea. De todo lo cual se sigue que más allá de los siglos que se han sucedido, viendo retrospectivamente la historia de la Iglesia, ¿cuántas veces la barca de San Pedro no se vio agitada por vientos que intentaron seducirla hacia el error? Mis queridos hermanos, los falsos pastores hoy son aquellos que, aunque lo sean por su cargo, aunque lo sean por su autoridad y aunque la ostenten, son aquellos que no cumplen como deben cumplir la función para la cual han recibido esa carga, esa dignidad. Y esta es una tragedia que padecemos hoy con nuestros pastores, con nuestra jerarquía, empezando del sumo pontífice, de nuestro Papa reinante. Hace muchos años ya que viene la Iglesia virando el timón de la barca, navegando entre piratas en el mar, detrás de sirenas que se van presentando y cada vez lo van desviando más del puerto de la salvación. Asuntos políticos, asuntos ecológicos, asuntos puramente humanitarios, asuntos completamente de segundo orden, pueden llegar a ser, hoy por hoy, la prioridad, la preocupación de la jerarquía de la Iglesia y que va en sintonía, innegablemente, de una agenda mundial, de una agenda que dista de los intereses de nuestro Señor y de la preocupación por la salvación de las almas. Pero se va incrementando y se va marcando el rumbo cada vez más claro en la actualidad con este no solo ecumenismo, sino esta aberrante, revolucionaria, anárquica sinodalidad, en donde se propone que la Iglesia secunde, escuche, siga el sensus fidei de los fieles que viene comandado por el Espíritu Santo, y de esa manera la Iglesia secundando va de atrás guiando a la feligresía. ¿Cuáles son los dos frutos que podríamos decir más agrestes, más envenenados que podemos encontrar en esta sinodalidad, sino Amoris Laetitia, por la cual se da la comunión
a los fieles que viven en concubinato, y fiducians supplicans, en donde hoy por hoy la Iglesia, haciendo creer que el Espíritu Santo va moviendo este sensus fidei de toda esta gente que está enviciada, bendice las uniones homosexuales. Como bien decía nuestro superior general, esto es diabólico. Esto no viene de Dios. Hoy por hoy la Iglesia está consolidando, está aquietando a las almas en pecado mortal. Hoy no les predican más la verdad. ¿Cómo van a hacer para salvarse? ¿Cómo van a hacer para dejar ese estado de pecado mortal si es la propia Iglesia la que bendice esas irregularidades? Y que se ponga el Espíritu Santo inspirando estas cosas es diabólico. Y esto viene de nuestros pastores. Si viniera de un movimiento de los fieles, pero encontrara pastores como Dios manda, los sacudirían y los ayudarían a que vuelvan otra vez al camino de la virtud y no que los dejen. Es gravísimo. Y esto es, en hechos concretos, la sinodalidad. La revolución más profunda que está padeciendo la Iglesia y que va perfectamente encuadrado en una agenda mundial. Mis queridos hermanos, hace apenas una semana, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X ha sido condenada por el cardenal prefecto de la doctrina de la fe, el cardenal Fernández, en donde queda cada vez más de manifiesto que el problema no es un problema disciplinario. El problema no es las consagraciones episcopales finalmente, si con o sin mandato pontificio. ¿Por qué? Porque si esto fuera así, si el problema esencial, único, fueran las consagraciones episcopales, ¿cómo es posible que la misma jerarquía de la Iglesia haya tenido tanta clemencia, bondad, de mirar para el costado, de no pronunciarse ni al día siguiente ni al tiempo con aquellas otras tenidas lugar en la Iglesia china, que ciertamente tienen ese matiz cismático, que ciertamente responden al régimen marxista, que ciertamente van buscando la consolidación de una iglesia paralela. Pero sin embargo, la bondad de la jerarquía eclesiástica del Papa han mirado para un costado, no se han pronunciado, ni menos que los sacramentos de los chinos eran inválidos o ilícitos, ni menos agrupar y poner a todos los seguidores y los fieles de ellos en esa misma excomunión. Es claro que el problema no es disciplinario. Fue la excusa disciplinaria para querer condenar no solamente a la fraternidad, sino al pensamiento, a la doctrina, a la enseñanza, a la predicación de la fraternidad, que es irresistible hoy a la Iglesia jerárquica. Es la piedra en el zapato. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque el fundamento de nuestras objeciones, porque el fundamento de nuestra resistencia está en 2000 años de iglesia, está en la tradición bimilenaria. Los chinos, conformes con sacar su partida, ni se van a preocupar en discutir sobre la bondad o no del novus ordo,
ni sobre los textos ni los documentos del Concilio Vaticano II. Ellos tienen su intención y el resto no importa. Pero no es así la fraternidad. A la fraternidad no le interesa fundar una jerarquía paralela. Le interesa la predicación de la verdad íntegra. Y esta tradición condena hoy todos estos errores que presenciamos y sufrimos. Y eso es. Y tan es así que hoy, si se quiere volver a la reconciliación con la Iglesia, que de hecho seguimos en ella, nunca hemos salido y queremos morir católicos, apostólicos y romanos, pero hoy se nos ofrecería que para tener la plena comunión y volver otra vez al seno, deberíamos admitir todos los textos del concilio con su reforma. Es decir, que el precio que la Iglesia nos está poniendo a pagar es que en todo caso prediquemos que la Virgen María no es corredentora y que María Santísima tampoco es mediadora universal de todas las gracias, que sigamos y seamos los primeros en dar gestos de sinodalidad, bendiciendo parejas homosexuales, dando la comunión a los concubinos, siguiendo con la comunión en la mano, siguiendo con el novus sordo, siguiendo con el ecumenismo, reconociendo que Dios ha querido la diversidad de religiones. ¿Cómo vamos a poder aceptar eso? Y ahí se ve que el problema es doctrinal y no es un problema esencialmente disciplinar. Meses atrás, muy pocos, el Papa León XIV tuvo ese encuentro de oración con los cismáticos y herejes orientales y se conformó con la profesión de fe en la Santísima Trinidad, en la creencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso bastó para que el romano pontífice, feliz, dijera: somos uno, ya lo somos, reconozcámoslo, vivámoslo, digámoslo, somos uno, sigamos trabajando. Ellos son uno, y nosotros, católicos, apostólicos, romanos, que adherimos a todas las verdades de fe de nuestra Santa Madre Iglesia, se nos quiere decir que para ser católico, para ser uno, tenemos que adherir a todas las enseñanzas del Vaticano II y de las reformas. Y ahí ven nuevamente cómo se miden, con qué varas diferentes. Mis queridos hermanos, debemos estar muy advertidos, debemos estar muy firmes, debemos estar seguros, debemos seguir muy tranquilos, continuando esta obra por la Iglesia y para la Iglesia que realizó la congregación, sabiendo que podía venir una sentencia declaratoria de excomunión, injusta, claro está, y por lo tanto nula, insostenible, inválida. Pero con todo, la fraternidad, a pesar de lo que podía sufrir, siguió adelante para que durante por lo menos de acá a 40 años, sus hijos, sus nietos, puedan seguir recibiendo la predicación íntegra de la fe y no mitigada, la moral objetiva y no relativista, circunstancial y subjetivista, los sacramentos dignamente celebrados, que sus hijos, sus nietos, que deseen alcanzar el sacerdocio, lo reciban y reciban esa formación integral en los seminarios gracias a la existencia de estos obispos. Sin obispos no hay sacerdotes. Sin sacerdotes no hay la predicación ni la santificación de las almas. Pero no solamente, y en primer lugar, los falsos pastores pueden presentarse de esta manera. Hoy por hoy también
hay otro falso y engañoso, que es don Internet, en donde, sea por el motivo que fuere, aparecen en todos los sentidos, escritos, comentarios, muchas de las veces don nadies, pero ya por escribir pareciera que tiene un predicamento porque debe ser alguien importante. Y así, iletrados, irresponsables, escriben y van o pretenden agitar las aguas con verdades medias, tres cuartos. Por eso me permito, como hiciera el año pasado, y que parece es conveniente, no dejar estas advertencias. Cuiden sus almas, cuiden los sitios que visitan, porque inclusive sacerdotes, como van a ver, están aquellos que nos van a defender, aquellos que uno pensaría que nos defenderían, pero son tal vez los más virulentos en atacarnos. Pero hay para todos los gustos. Y como bien decimos, ¿cómo confiar nuestras almas? ¿Cómo darle esa credibilidad? Si ellos ni velan por ustedes, ni se preocupan por sus almas, ni son los que le dan el seguimiento, ¿qué darle cabida a todos aquellos que, en gran medida, ni han entendido el problema de la misa, ni han entendido el problema de los textos del concilio, y de lo que ven que está a las claras tan mal, se ven obligados a callarse, porque si hablan, corren el riesgo de ser perseguidos o quitados de una parroquia o de quitados de un cargo? ¿Para qué confiarse? ¿Cómo confiarse a estos sacerdotes que no han entendido el fondo de la crisis de la Iglesia? ¿A ellos voy a parar la oreja a ver si lo que hizo la fraternidad está bien o está mal? Claro, nunca van a entender la necesidad ni la licitud de haber hecho las consagraciones episcopales, porque en cierta manera ellos son parte del engranaje de esta crisis de la Iglesia. Sean virritualistas, a veces con títulos, con algunos eufemismos, como para ser más distinguidos, virritualistas moderados, virritualistas al fin, Trento y Vaticano II, la sinodalidad, cómo seguirlos, cómo escucharlos. Cuiden sus almas, cuiden sus almas. Dudas, preguntas, temores, ¿por qué no? ¿Quién puede estar exento? Pero para eso están sus pastores, aquellos que vienen de larga data cuidándolos para que se puedan abrir. Pero sí me permito recordarles este sano consejo, porque después, si hay alguna turbación, ¿y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué escuchar a aquellos que no comparten este combate profundo, sino que o lo tienen parcialmente o ni siquiera lo tienen porque están inmersos en lo más profundo de esta tragedia del modernismo? Mis queridos hermanos, para concluir, encomendémonos siempre a la Santísima Virgen María. Nos toca vivir un tiempo difícil. Para muchos de ustedes será por vez primera, para otros no. Para los que hemos pasado por las consagraciones del 88, es volver a revivir otra vez todo todo aquello que puede ser una persecución, un rótulo, un epíteto, una pérdida de amistades, todas esas cosas que podemos sufrir. Y curiosamente, de las que el cardenal Fernández, cuando antaño era obispo de La Plata, se quejaba, allá por el 23, se quejaba de esa iglesia que había, consciente o inconscientemente, clasificado
un orden moral, y este puede comulgar, y este no puede comulgar, y este tenía un rótulo, y este tiene una etiqueta, y este está en pecado, y este no. Y él es el primero que ha firmado un documento en donde no hace sino espantar a los fieles, aún de los sacramentos, de lo que él se quejaba, que por qué la iglesia había caído en eso. Por eso ahí los extremos se tocan. Hoy que nos toca sufrir esto, pues sigamos a la saga de nuestra Madre Santísima. Ella escuchó cuando a su hijo le decían que era un endemoniado, era un blasfemo, era un impostor. Y lo que le decían a él repercutía en ella, porque ella era en todo caso la madre de ese blasfemo, la madre de ese impostor, la madre de ese endemoniado. Sin embargo, la Virgen María sufrió en unión a su hijo por la conversión de ellos. Pues bien, todos los siglos han tenido momentos complicados y el cielo siempre ha tomado a algunos católicos para que sufran más por los otros. En Oriente, los musulmanes matan a los cristianos, los martirizan, y a ellos les toca en Oriente sufrir por la iglesia, por la salvación de las almas. Aquí a nosotros nos tocará un martirio moral, no será el físico, pero ¿acaso no vamos a imitar el ejemplo de nuestros hermanos entregando la vida por Cristo hoy en Oriente? Claro que sí. Y lo vamos a hacer con paz, con agradecimiento, con esa alegría cristiana de sabiendo que estamos sufriendo por la iglesia, para la iglesia, por la salvación de las almas, para aumentar el número de los elegidos. Ave María Purísima.